Hola Fátima, ¿qué tal? Hola Juanma, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Y tú? Bien, bien, todo bien, te estaba escuchando. Imagino que andas de rojo por la bandera de tu país. Por supuesto, siempre patriota. Así que bueno, voy a iniciar primero recomendando que nos sigan en las redes sociales, que se suscriban al canal de YouTube, Ujú. porque bueno, este video va para YouTube. Así que bueno, cuéntame, ¿no? Vamos a ir directamente al punto para aprovechar bien el tiempo. Y Ujú. bueno, así que te pregunto inicialmente, ¿cuál es la situación política, la situación social que hoy en día afecta de manera directa a Perú? Ya, te voy a dar un poquito un preámbulo de qué pasó con Vizcarra, quién es Vizcarra y cómo y nuestra situación actual. Bueno, Vizcarra fue vicepresidente de PPK, que fue electo en el año 2016, duró del 2016 al 2018, Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski renuncia, eh, bueno, por temas de que se le encontraron algunos audios, porque también lo querían vacar, en fin, eso ya es una historia aparte para que no lo voy a hacer muy larga. La cosa es que de ahí entra Vizcarra, asume el poder, digamos que lo traiciona a PPK porque la idea era que renuncie tanto PPK como la gente que lo acompañaba, que era Mercedes Arauz y en este caso Vizcarra, ¿no? Entonces Vizcarra se queda en el poder, se queda como presidente. Él había estado trabajando en ese momento cuando pasa todo lo de PPK, estaba trabajando como embajador en Canadá. Entonces, Vizcarra asume la presidencia en el año 2018 y lo vacan ahora en noviembre del 2020. ¿Qué pasó en estos 2 años del gobierno de PPK? Absolutamente, perdón, de Vizcarra, absolutamente nada. No hizo nada, no hizo ninguna obra en especial. Eh, Solamente se había invertido ya en el gobierno de PPK para el tema de los panamericanos, que fue lo más grande que se hizo en Perú. Se hicieron acá los panamericanos, se invirtió mucho dinero acá, y eso trajo mucha polémica, porque en verdad, si bien el deporte es importante, no era una de nuestras prioridades. Nosotros necesitamos todavía desarrollar mucho el tema de salud, el tema de transportes y el tema de educación. Entonces, crear estadios, crear estos centros deportivos que también van a necesitar posteriormente mantenimiento después de los Panamericanos, para muchos fue una mala decisión en inversión cuando teníamos otras prioridades como país. Eh, de ahí pasa el tema de la pandemia. El tema de la pandemia también estuvo muy mal manejado, pese a que Perú fue uno de los primeros países en restringir, en tener bastantes restricciones. Fuimos el quinto país con más muertes por millón de personas, incluso más que Estados Unidos, más que Brasil. ¿Por qué? Porque se tomaron muchas malas decisiones. Perdóname, acá había anotado algunas para no olvidarme. Una de esas fue el tema de, por ejemplo, compraron pruebas rápidas que en verdad ya les habían advertido a algunos especialistas de acá de que eran malas, porque, o sea, tú te tomas la prueba rápida, podía ser que salgas como negativo y al final terminaba siendo positivo, ¿no? Eh, Perdón, ya, acá. Trajeron médicos cubanos sin conocimientos del COVID. Lo de las pruebas rápidas que te comenté, el MINSA, el Ministerio de Salud, solamente invirtió en plena pandemia el 20% de su presupuesto. Eh, la gente hacía demasiadas colas por oxígeno porque ya no había oxígeno en los hospitales estaban colapsando, los médicos no tenían eh, implementos para poder protegerse a ellos mismos. El hospital de Piura y Chiclayo estaban inhabilitados. Fue un caos total. O sea, era prácticamente sálvese quien pueda. Entonces, Perú fue de los países que peor manejó el tema de la pandemia. Aparte de, esto fue, digamos, dentro de lo que es el gobierno de Vizcarra, como para evaluarlo en su totalidad, ¿no? O sea, antes del COVID tuvo el tema de los panamericanos, digamos que fue lo mejorcito que hizo, que como te comentaba, no fue una buena inversión. De ahí el tema de la pandemia, que lo gestionó bastante mal.
Y de ahí ya pasa el por qué lo sacan a Vizcarra. Vizcarra, antes de ser vicepresidente, fue gobernador de Moquegua, uno de los departamentos de acá del Perú. Estaba por acá Lima y en la parte inferior está Moquegua. Entonces, hubo casos, se le investigó por casos de corrupción. En el caso, cuando fue gobernador de Moquegua, se le investigó por el caso Chincheros, que era para hacer un aeropuerto, donde hubo algunas ciertas irregularidades de que también había recibido soborno, y lo había, digamos, manipulado por una mala gestión, pero al final este caso fue archivado, y él renuncia como ministro. De ahí pasa el primer caso de vacancia que tiene Vizcarra fue por el caso de Richard Swing. Richard Swing es un personaje que aparece en este escándalo de Vizcarra porque era un cantante de medio pelo, así de medio pelo cogido de la calle, improvisadísimo, y comenzó, se le pagó, déjame ver acá cuánto se le pagó, como $50.000, me parece, un 5. Se le pagó $50.000 por dar charlas motivacionales en el Ministerio de Cultura. Entonces, cualquiera que lo veía decía, ¿cómo le vas a pagar a ese hombre que se nota que, o sea, es un improvisado, $50.000, ¿no? ¿Cómo fue ese filtro? ¿Qué pasó ahí? Entonces, esa era la gran interrogante. Entonces se descubrió, bueno, se dijo de que tenía mucha relación con el presidente, de que él lo iba a visitar, se le comenzó a relacionar con el presidente a nivel personal. Se decía que él le llevaba mujeres a Palacio de Gobierno. En algunos comentarios son de que incluso hasta fueron amantes, Richard Swing y Vizcarra, pero no hay prueba de eso. Entonces, pero sobre todo era el tema de la plata, ¿no? Que había pasado ahí, porque al final, y bueno, y todas estas irregularidades habían sido dentro del gobierno, dentro del palacio. Entonces, y hubieron audios que salieron en la prensa donde la secretaria de Vizcarra, junto con Miriam Morales, que era otra que trabajaba también para él, hacían esos tipos de comentarios, ¿no? Que le traía mujeres, que el otro venía, o sea, sí había esa sospecha de que había relación entre ellos, ¿no? Y Vizcarra lo negó en algún primer momento, ya cuando ya era demasiado evidente, dijo que sí lo había visto una vez, un par de veces, y de ahí salió, dentro de estos audios de estas mujeres, salió de que él le pidió a su secretaria que borrara información sobre las visitas de Richard Swing. O sea, que para que no pudieran descubrir, digamos, esa relación que había. Pese a esto, que fue el primer pedido de vacancia de Vizcarra, se libra, porque se necesitaba como 85 votos para que lo vacaran, y solamente saca 59 votos, entonces se salvó de ese pedido de vacancia que fue por el caso Richard Swing. Después de eso, ya en octubre, si mal no recuerdo, ya sale el segundo pedido de vacancia, que fue ya por otro caso de corrupción. ¿Qué pasó acá? Ahí se comienzan a salir pruebas de casos de coima con Vizcarra. Hay tres empresas de construcción que se llaman Obrainsa, Incot y esta empresa Ixa. Entonces, lo que se decía era que Vizcarra se había reunido con estas empresas y había negociado para hacerles ganar las obras a cambio de una comisión, ¿no? O a cambio que le den dinero a él. En el caso de Obrainsa, él recibe 1 millón de soles, esos son aproximadamente $270.000, y hay 3 colaboradores de Obrainsa que son testigos de que Vizcarra sí recibió dinero por parte del gerente de esta empresa, que es Rafael Tejada, en el año 2013 a 2015, cuando él era ministro de Transportes y Comunicaciones. Y de ahí sale por Panorama un programa de prensa que hay acá,
donde hay evidencias también de que él recibió 1.3 millones de soles, que son también aproximadamente $300.000, que él recibe por parte de ICSA para que ellos puedan ejecutar el proyecto del hospital de Moquegua. Entonces, ya con estos casos de corrupción que ya eran demasiado escandalosos y la fiscalía, y se decía que la fiscalía tenía pruebas determinantes sobre Vizcarra, es que se hace este segundo pedido de vacancia. Entonces, y es ahí cuando lo vacan. Perdón, antes la parte del Congreso es importante, ¿por qué? Porque antes de que sucediera lo del COVID, Vizcarra saca el Congreso, lo saca fácticamente, un término que él mismo impuso, que no existía, para poder sacar al Congreso que había sido elegido por el pueblo peruano cuando sale PPK. Entonces, Vizcarra lo saca con el pretexto de que era por el gobierno que no se avanzaba, que era un gobierno obstruccionista. Perdón, esa palabra se me hace un poco complicada, pero lo sacan por eso. Es lo que dice Vizcarra. Y Vizcarra tuvo mucho apoyo del pueblo y mucho apoyo de la prensa. Entonces, ¿por qué tenía apoyo de la prensa? La prensa prácticamente lo tocaba con guantes de seda, con pétalos de rosa. Las preguntas eran papayita, facilito. Entonces, ¿por qué? Porque él pagaba por publicidad estatal. Entonces, ese cariño que le tenían al presidente se debía por esta publicidad, y ya que el rol de la prensa es bastante importante porque muchas personas solamente se dejan llevar por lo que prenden la televisión o por el diario que agarran y no investigan un poco más allá, entonces ahí surge este sesgo, ¿no? Y mucha gente lo veía a Vizcarra bastante como una figura bastante paternalista. Entonces, salieron incluso muchos memes de él como poniéndolo de superhéroe. Entonces tenía mucho apoyo por parte de la población. Entonces, la gente le tenía muchísimo cariño, y el hecho de ponerlo al Congreso como personajes malos, una buena estrategia para poder justificar su ineficiencia. Entonces, al decir, no, es que yo no soy ineficiente, el Congreso son unos malos que no me dejan avanzar. Y como la gente en realidad pensaba, el peruano promedio pensaba de que, bueno, si son por los congresistas que no hay economía, que no hay seguridad, que no hay educación, que no hay transporte. Entonces, perfecto, está haciendo lo correcto porque le están poniendo muchas trabas para que el Perú salga adelante. Entonces la gente lo apoyó en ese sentido. La gente, el mismo pueblo que se quejó del Congreso que están quejándose ahorita, fueron los mismos que pidieron que saliera el anterior, y entró uno peor. Entonces, esas personas que se han quejado de este Congreso, que es peor que el anterior, y en eso se les da toda la razón, ha sido por su propia responsabilidad, por apoyar y respaldar este acto de Vizcarra. Bueno, hasta ahí es la primera parte de la vacancia. No, buen resumen que hace eso, ¿no? Explicando un poco la situación que está afectando directamente a tu país. Y es que, fíjate, los últimos 6 o 7 presidentes que ha tenido Perú han tocado de manera profunda el tema de la corrupción, y especialmente han procesado judicialmente a muchos presidentes salientes en las últimas décadas. Me parece que hay uno que está siendo prófugo en los Estados Unidos. Toledo. Sí, o sea, es totalmente asombroso cómo el pueblo peruano, a pesar de toda la inestabilidad política que puede causar la salida y entrada de diversos presidentes en tan poco tiempo, pero aún así se da a respetar básicamente, porque quizás tienen unos legisladores que mantienen una posición bien firme ante un presidente corrupto, aunque pueda haber alguna influencia partidaria, alguna influencia política a la hora de tomar este tipo de decisiones. Y tal pasó con Vizcarra y ahora con la renuncia de Meriño, y especialmente te quería preguntar sobre esto.
a qué se debe la renuncia, primero de Vizcarra y posteriormente la de Meriño. Ya, en realidad el tema de Vizcarra, cuando Vizcarra lo vacan, la respuesta fue bastante negativa por la gente. Yo creo que los que nos hicimos respetar fueron justo los que pedimos que lo sacaran, pedimos la vacancia de Vizcarra, porque era completamente indignante todo lo que estaba sucediendo, ¿no? O sea, era demasiada evidencia de que el hombre era un ladronazo. Entonces, nos estaba robando, había hecho una pésima gestión y la única justificación que yo he podido encontrar, y eso lo digo a nivel personal, dentro de mi círculo más cercano, es, pero ¿por qué votarlo si solamente faltan 8 meses y nos vamos a quedar sin presidente en plena pandemia? Entonces, yo creo que estuvo bien que saliera Vizcarra por un tema de dignidad, por un tema también de estrategia, a que no pudiera desaparecer más pruebas que de por sí él ya había intentado desaparecer. El tema de los 8 meses sin presidente, la verdad es que yo no creo que haya movido la aguja, eh, porque en verdad Vizcarra no estaba haciendo nada, o sea, peor no nos podía ir. Más bien era más lo que nos estaba robando que otra cosa. Ya estábamos invirtiendo en una vacuna contra esta enfermedad que se me ha ido, difteria, por ahí si hay alguien que me puede decir, donde ya habíamos comprado vacunas, incluso un presupuesto bastante generoso, y de la nada, después de las marchas, esta enfermedad tampoco ya no es necesaria. Entonces, mucha gente se indignó por eso, se indignó por los 8 meses, se indignó porque, pobrecito mi presidente Vizcarra, y se indignó porque no les parecía Merino. Entonces, Merino es el presidente del Congreso difteria, gracias. Merino le correspondía una vez que vacaran a Vizcarra asumir ese cargo. A la gente no le gustó, y yo creo que fue más que nada por un tema fue una excusa, digamos. Yo la lectura que le puedo dar al tema de la vacancia de Vizcarra y a todo lo que nos está sucediendo ahorita como país, donde están pidiendo una nueva constitución, es por la agenda global que hay detrás. Esa es la lectura que yo le doy por lo que bien tú tienes conocimiento y las personas que estamos un poco más metidas en esta lectura. Yo no creo que ya sea esté Vizcarra o no, mejor dicho, haya o no haya salido Vizcarra, se iba a dar por cualquier cosa esta explosión. Lo de Vizcarra fue una excusa, fue un fusible para que se pueda pedir esta nueva constitución. Eso es lo que yo creo que ha sucedido. Entonces, ese es el objetivo final, ¿no? Ahorita todavía creo que hay marchas, las marchas fueron para exigir el respeto al pueblo peruano, la democracia. La gente en verdad que salía a marchar, no sabía bien por qué salía a marchar, cada uno tenía sus propias convicciones por las que salía, pero no era un mensaje unificado. Entonces, salió mucho el tema de la generación equivocada, la generación bicentenario, y yo veo que se están repitiendo muchos patrones similares a lo de los otros países. Cuando sucedió lo de Chile, me acuerdo también que se decía que era que Chile despertó, ¿no? Acá se utilizó esa frase y acá en Perú también se está utilizando esa frase, ¿no? Perú despertó. En Chile utilizaron al tema de la juventud, que fueron los jóvenes los que se han ido en contra, en el caso de Chile fue la excusa del pasaje, ¿no? Que subieron el precio del pasaje del metro, y por eso se bajaron toda la ciudad, incendiaron el metro, una desgracia. Entonces, y también se utilizó los personajes de los jóvenes como los héroes de todo esto, ¿no? Y acá está sucediendo de igual manera. Acá también son los jóvenes, la generación equivocada. ¿Por qué viene lo de la generación equivocada? Porque dicen, se metieron con la generación equivocada, como que son la generación que se hace respetar, ¿no? Cuando realmente yo los veo que son todos unos borreguitos que se siguen, o sea, que no saben muy bien a qué están yendo a marchar y no saben muy bien cuáles son las intenciones que hay detrás de todo esto, ¿no? De cambiar la Constitución. Ese es el objetivo final
qué es lo que pretenden hacer acá en Perú. Fátima, yo tengo una curiosidad y precisamente viene por el nombre de tu Instagram, el que estás administrando y por donde das la batalla cultural. Pero ese término de caviar, ¿es básicamente lo mismo que un progre? Em, no necesariamente creería. Lo que ¿A qué pasa se es refieren que con el término caviar? caviar es como un izquierdista en lo social, pero en lo progre. Ahí está. Es un nivel progre. Le importa la parte económica, por eso es que entre los zurdos se encuentran un poco digamos, en contradicción con ellos. ¿Por qué? Porque los caviares son liberprogres, o sea, les importa la economía, les importa de que les vaya bien, pero igualmente piden justicia social, ¿no? Ya, Eh, entonces es como un izquierdista, pero a la vez un hijo de papi y mami. claro, es un zurdo acomodado, ¿no? Es un Ya, zurdo que que no quiere la nueva constitución, porque no, son zurdos que los caviares tiran para zurdos, tienen una ideología más izquierda, pero en lo económico no quieren que lo cambien claro, izquierdistas con dinero. No quieren que ya. cambien el tema de mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos trabajan en una empresa privada, pero sí creen en la igualdad social, sí son los mamertos de Colombia, son como los buena gente, ¿no? Los que quieren que todos vivamos Ya, súper bien, cuando eso es algo utópico. ya. Esos son los izquierdistas que defienden la idea de igualdad social, pero no cogen un transporte público. Para ahí viene Claro, el asunto. sí, son nuestros progres, por decirlo Ya, de alguna comunista de manera. Starbucks con iPhone. Por ahí viene el asunto. Entonces, Pero entonces, ojo de que no todos la tienen clara, ¿ah? O sea, yo ya, conozco gente que es de este perfil progre, caviar, y que pide igual que cambien la constitución, pero estoy segurísima que ni siquiera se han tomado la molestia de averiguar de qué trata esta nueva constitución, ¿no? O sea, hay gente que sí sabe, que sí se ha tomado la molestia y por eso dice, no, nueva constitución no, pero hay gente que está completamente desinformada, ¿no? Y va a seguir a la mancha, digamos, al montón. sí, entonces el Partido Morado es un partido lleno de caviares. Yo veo que los personajes principales, que son de Belaunde y Daniel Olivares, que son estos dos congresistas, es pura pituquería, o sea, es pura caviarada, como se dice, pura gente fancy, ¿no? Pero que busca también la igualdad de las minorías. El Partido Morado es progresista por excelencia, por eso es que se lleva también con el Frente Amplio. Y bueno, y son los primeros en que van a desarrollar y van a estar interesados en que se implemente una agenda globalista. Uy, ¿se me escucha? Sí. Bueno, aquí estás de nuevo. ¿Me escuchas? Ah, ¿me fui? Sí, Ok, sí. bien. Entonces, Fátima, ¿qué papel juega en este momento el Partido Morado? Veo que básicamente se han apoderado de las protestas, envían a su cuadro político a las protestas. ¿Eso es cierto? Sí. Sí, lo que pasa es que, como te digo, yo creo que el objetivo final es cambiar la constitución, pero a una constitución que sea con fines globalistas. La constitución que tenemos ahorita, que es la de 1993, es bastante buena. Es antes teníamos la de 1979, y en verdad nos trajo bastante mejoría en los 30 años de su cambio. Por ejemplo, te doy algunos tres motivos por los que es importante. La nueva constitución, que es la de 1993, que fue inaugurada en el partido de Alberto Fujimori, propone el derecho a la propiedad privada y al libre mercado, cosa que con la de 1979 no era así.
podían expropiar tu tierra o tu empresa en cualquier momento. Con la de 1993, este, ya eso queda prohibido, ¿no? Digamos, eso ya no va. Ya no había ese temor. Otro tema era garantizar los contratos. Eso también le trajo seguridad a los inversionistas. O sea, una vez que tú firmas inversión en Perú, una vez firmado eso, ya no podría haber modificación posterior. Y eso también es algo seguro para los inversionistas. Y bueno, y es un modelo de mercado que ha reducido la pobreza, ha permitido el libre mercado, ha permitido la propiedad privada. Entonces, si uno comienza a examinar el PBI en los últimos 30 años, realmente ha traído mejorías, ¿no? Lo que pasa es que la gente se confunde con todos los casos de corrupción que ha habido, pero la Constitución de por sí es buena. Entonces, cambiarla a una nueva Constitución, y por lo que he estado escuchando en Chile, que es exactamente lo que yo creo que pasaría acá, pasaría a hacer más con estos fines globalistas, que es como la implementación de la ideología de género. Incluso he escuchado también el tema en la parte económica, volver a restringir el libre mercado, el impuesto a la riqueza, la agenda del aborto y toda esta agenda progre que hay detrás, ¿no? Entonces, definitivamente los del Partido Morado y el Frente Amplio son los más interesados en que se implemente, en que se dé esta nueva constitución. Entonces, y eso es lo que la gente no se quiere dar cuenta, que para eso fueron unos tontos útiles salir a esas marchas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final al tú apoyar estas marchas, estás apoyando a que se dé este cambio, porque al final tiene que haber un objetivo. Entonces, la gente no estaba yendo a marchar por amor de repente en su inocencia, puede ser que hayan ido, como muchos amigos que tengo, que han ido porque se han sentido indignados, ¿no? Lo curioso es que no se han indignado antes, ¿no? Nos han indignado cuando nos faltó oxígeno, nos han indignado cuando murieron bebés en Iquitos, cuando hemos sido el quinto país con más muertos por coronavirus. Han prendido velas en los parques, en el Parque Kennedy de Miraflores, por los dos manifestantes que murieron y bueno, eso ya es otro tema, pero le están echando la culpa a los policías por su muerte, todavía está en investigación, pero a estos dos manifestantes les han prendido velas y los han tratado como héroes, pero no ha habido ni una sola vela por los muertos de la pandemia. Entonces, es curioso ver cómo la gente se indigna, las diferentes indignaciones que hay, ¿no? Claro, hay gente que ha ido por la supuesta, la gente supuestamente ha ido a marchar por la corrupción, pero en verdad están saliendo a defender a un coimero. Entonces, hoy un coimero es esta persona que recibe sobornos, ¿no? Entonces, en verdad han sido unos tontos útiles de todo lo que hay detrás, que es el objetivo final, que es cambiar la nueva constitución. Sí, mira, Fátima, de igual forma creo que eh, hay que reflexionar muchísimo. Hablo de la región latinoamericana porque es indudable que a todos nuestros países nos afecta la parte de la educación política. De igual forma, la población común no comprende bien las ideas políticas. Y digo todo esto porque vemos cómo de manera mediática se promueven tendencias políticas que quizás no tienen carácter científico, carácter académico. Y realmente, si tú te fijas, claro, es más que claro que yo no defiendo el término de libre progre, porque no hay un referente del libre progresismo, no tiene un carácter académico, no tiene un carácter científico, no hay un antecedente histórico que sirva como base para hablar de un libre progre. ¿Por qué digo esto? Porque realmente si uno se va a la parte de las ideas políticas, vemos todas las tendencias que pueden existir dentro del marco de la izquierda o dentro del marco de la derecha. Y es que producto de la carencia de la educación política
incluso sacan de contexto alguna idea política en específico. Ahí está el ejemplo del liberalismo. En Estados Unidos, los izquierdistas, el Partido Demócrata, se apropió del término liberal. Por eso entonces los liberales originales, los verdaderos, se denominan como libertarios. Ahora, ¿qué pasa? En América Latina no tienes razón de ser para hablar de un libertario, porque están sacando del contexto las cosas. Ahora, dentro del marco del liberalismo sí Digamos que podemos es hablar. un progresista de derecha, como diría Miklos, un progre de derecha, por decirlo de alguna manera. No, y también está el caso de Pablo Muñoz, Axel Kaiser, hablan de un liberal de izquierda o un liberal de derecha. El liberal de izquierda es aquella persona que se encasilla dentro de la Revolución Francesa, posteriormente con la socialdemocracia, con el socialismo. Y entonces un liberal de derecha se encasillaría dentro del liberalismo conservador, del liberalismo clásico, dentro del libertario, dentro de su contexto. Pero, en fin, yo entiendo que debemos de autodenominarlo como tal. O sea, no autodenominarlo, sino llamarlo así por un asunto de carácter académico. Yo no sé quién fue la primera persona que habló del término de progre. Me parece que fue Agustín, ¿verdad? Que habló del libre Mm, progre. Creo que salió mucho cuando fue el debate con Gloria Álvarez. Porque Pero, es que fíjate, pero sí. No, sí, ajá, dime. No, 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 es que continúa. Te corté. sí, es como dice Pablo Muñoz y Turrieta. Ok, defender el aborto no te hace socialista, no te hace comunista, no te hace progresista, porque en realidad un socialista como tal estaría en contra de la propiedad privada, pero hoy en día vemos muchos, o vemos muchas empresas capitalistas que están de acuerdo con el aborto, que están de acuerdo con el matrimonio igualitario. Ahí está Converse, Netflix, Oreo, Colgate, la Coca-Cola. Entonces yo creo que una buena acepción es lo que habla Pablo Muñoz en su libro, el liberalismo de línea dura o liberalismo de línea blanda, o como diría Axel Kaiser, liberal de izquierda o liberal de derecha. Pero el Claro, término este de libre progre no me gusta. bueno, sería entonces un progre de derecha. Noto en este perfil, al margen de la etiqueta, es el tema de que ocupa mucho la parte económica, pero no les interesa social. Entonces, puede ser, como tú dices, y es muy similar al perfil de los caviares acá, que les interesa mucho la parte económica y mientras que lo económico esté bien, lo social, libertad individual al máximo y que cada uno haga. Yo soy fiel partidaria de las que las personas pueden hacer de su vida. Sin embargo, yo no estoy a favor del aborto, por ejemplo. Entonces, mientras que sea tu cuerpo, que lo que creas conveniente, pero si está ahí, si estás embarazada, en mi caso que soy mujer, ya hay otra vía de por medio, ¿no? Lo que pasa con los progresistas que son de derecha, dicen, yo estoy a favor, pero que no sea gratuito, que sea pagado, ¿no? Entonces, a eso es lo que yo no estoy de acuerdo porque por mi perfil que es más de conservadora en ese sentido. Y creo que también el tema de Chile, como explicaba Agustín cuando sucedió lo de la nueva constitución, es interesante este comentario de que mucho se decía de datos, en el caso de Chile pasó al revés, ¿no? O sea, el relato mató al dato. Al final, uy, creo que se fue, ¿a mí se me escucha? Sí, yo te escucho, pero Creo que le veo que perdimos algunas a Juan, personas están ¿no? poniendo que se está cortando. No sé si es mi Ahí. imagen o es la tuya. No, creo que se te ha ido a ti un poco la señal, o a mí. Pero tú me ves bien. No, sí se nos escucha, ¿no? Si no, para continuar. Ya que no me vean, no importa. Sí,
Pero Fátima, volviendo al tema central, si el Congreso de Perú. básicamente, si el Congreso de Perú básicamente quita y pone presidentes, ¿es realmente el Congreso peruano muy fuerte? No te entendí bien lo último. ¿Qué dijiste? Que si el Congreso de Perú es realmente fuerte, es independiente. El Congreso de Perú, mmm, yo lo veo muy diverso. Lo que pasa es que en Perú tenemos, para empezar, que en Perú no tenemos una derecha propiamente como partido. No tenemos un partido como el de Trump o el de Bolsonaro. Lo más cercano a la derecha que pudo existir acá fue el gobierno de Fujimori en los años 90. Pero después de eso el partido se, se maleó, por decirlo de alguna manera, fue perdiendo, se fue metiendo en casos de corrupción y bueno, ya no tenemos una derecha propiamente en el Perú. Yo creo que lo que más ha desarrollado son los partidos de izquierda y no tenemos como pasa en Estados Unidos que son los republicanos y los demócratas y por ahí que salen un par de independientes, ¿no? Acá tenemos no sabría decirte un número exacto de cuántos partidos salen para postular a la presidencia en sí. Creería, si no me equivoco con el número, como los políticos, pero son definitivamente son más de 5 partidos los que salen. Entonces, nuestra política es bastante, nuestros partidos políticos son bastante diversos y sin una ideología muy bien preparada, muy bien hecha. Entonces, este Congreso está metido con todos estos grupitos de estos partidos y si es independiente o no, yo creo que han corrido muchos intereses personales dentro del Congreso, como te decía, no es mejor el Congreso que tenemos ahora que el anterior, creo que también ha sido uno de los peores congresos que hemos tenido, sin embargo, cuando sucedió lo de la vacancia de 25 en estas elecciones, gracias. Sin embargo, en estas elecciones, perdón, en esta vacancia sí fue legítimo lo que sucedió con Vizcarra, que era mucho lo que decían de que había sido golpe de Estado también, que fue una de las razones también por las que supuestamente la gente salía a marchar. Al final, el TC, el Tribunal Constitucional, fue el que dijo de que no, porque lo que querían hacer era de que Vizcarra vuelva a gobernar, pero el TC dijo que eso no era viable. Y me preguntabas por el Partido Morado, qué tanta influencia tenía. Y en verdad yo creo que el Partido Morado es bastante influyente, sobre todo en la gente de Lima, más que en provincia. Justamente porque es un partido fancy, es un partido, como decíamos por ahí, los izquierdistas con plata, creo que tiene mucha pegada en la gente de Lima, porque traen todas estas ideologías globalistas que hay, como el tema del feminismo, el tema del LGBT, el tema del aborto, y todos esos temas, el tema de Escazú, todos estos temas modernos, ¿no? Modernos, cool, y que que la gente que vive en Lima tiene más oportunidades de salir de fuera de Perú, ya sea por viajes turísticos o de trabajo, lo que fuese, que lo ven como, el mundo se está desarrollando de esa manera, mi país también necesita esto, ¿no? Debería de implementarse. Entonces yo creo es bastante influyente en Lima, y Lima definitivamente es la capital y es donde se concentra la población, el 30% de la población está concentrada en Lima. Los negocios también se están centrando en Lima, o sea, el manejo de. Entonces yo creo que definitivamente es un partido influyente. No, de todas maneras no es algo que definitorio, un partido definitorio, pero sí de todas maneras es un partido que no se debe de menospreciar, y es un partido que curiosamente está liderado por un telele, que es Julio Guzmán, pero la gente que lo conforma al tratar de buscar un partido, como de Belaún, de Daniel Olivares, de Belaún es un congresista que es representante, y Daniel Olivares también se dice que es un progresista, o sea, él mismo, tú entras a su perfil de Instagram incluso,
y sale ahí con el término progresista, ¿no? Y entonces apoya toda esta agenda globalista. Entonces yo creo que sí es un partido importante, no es un partido importante a nivel nacional, pero sí es un partido importante en Lima. O sea, yo estoy segura que en las próximas elecciones, cuando salga el presidente, el Partido Morado de todas maneras se va a llevar en la mayoría de votos en Lima, pero no en provincia. Ok, ya, listo. Ahora sí voy comprendiendo un poquito lo que sucede allá actualmente. Y he visto también que se está promoviendo ahora una nueva acción. Ojalá que no caigan en la trampa, porque si bien es cierto que los tiempos cambian y a veces es necesario realizar reformas constitucionales, lo peligroso sería que sea producto de una ola de protestas de corte izquierdista, tal y como pasó en Chile. Pero de acuerdo con el contexto de Perú, ¿es necesario una reforma constitucional independientemente de lo que esté pasando hoy en día? No, como te decía, por la Constitución de 1993, ha traído desarrollo en los últimos 30 años. El PBI ha crecido en 20% desde 1979 y hemos tenido un crecimiento de 5% en los últimos 5 años, si no me equivoco. Entonces, la Constitución como estructura está bastante bien. Va bastante acorde a un libre mercado, a un derecho a la propiedad privada, tiene un perfil más conservador, que como te digo, inaugurada en el gobierno de Alberto Fujimori, sino que la gente también en Perú ha habido mucha polarización. Claro, en verdad el problema no ha sido la Constitución en sí, el problema han sido los gobiernos que han estado cursando en el Perú. Eh, Hay mucha polarización en el Perú y hay mucho odio, y en estas marchas, en todo lo que ha sucedido ahora último, se ha incentivado más, se ha agudizado más. Si bien antes una persona en una reunión decía que era un fujimorista, o tú decías que eras fujimorista, yo no tengo nada ni en contra ni a favor de los fujimoristas. Yo creo que Alberto Fujimori hizo un muy buen primer gobierno y un muy mal segundo gobierno, y su hija lo terminó de destruir, Keiko Fujimori. Eh, Se creó mucho odio. Como acá la izquierda está mucho más desarrollada, mucho más organizada, incentivaron el odio a los fujimoristas. Odio que también, digamos, en estos últimos, en el último gobierno de PPK también fue bastante, obstaculizó mucho, pero digamos que el odio en sí a la población fue bastante, digamos, en vez de unirnos, estigmatizaban, ¿no? Entonces, si tú no eras de izquierda, automáticamente pasabas a ser un fujimorista. Entonces, y eso es súper contradictorio. Por eso yo cada vez que tengo algo con mis amigos y se quieren burlar de Alberto Fujimori o de Keiko o lo que fuese, dale nomás, porque yo no soy fujimorista. El hecho de que tú seas de izquierda no significa que yo me haga automáticamente fujimorista, ¿no? O fujiaprista, es el otro partido. El tema de la cantuta, sí, de hecho. Entonces, con estos manifestados, también ha habido mucho odio, mucha violencia, han incentivado mucho la violencia, y esto ha sido bastante curioso. Y como te decía, hay patrones que se repiten, como el tema del odio a la policía. Salían los manifestantes a hacer estas marchas pacíficas, pero no todos los manifestantes han sido pacíficos. Han salido, obviamente, ha habido sus infiltrados, han habido gente del Movadef, que es gente que está, apoya al MRTA, que es un grupo de terroristas. Han habido ahí sus bandoleros también. Entonces, ha habido violencia donde también la policía ha tenido que responder, ¿no? Yo dudo mucho, y en verdad los que más dicen que no, sí, que la policía por las
sería un gas lacrimógeno. Bueno, habría que saber más el contexto, ¿no? Cómo se ha dado la situación, pero el punto es que todo el odio a la policía ha sido un cargamontón que me ha parecido completamente satanizante y ha sido a propósito. Ha sido completamente a propósito, también repitiéndose la historia de Chile y de Estados Unidos. En Chile, en una manifestación, un manifestante cerca a un puente, por correrse a la policía, se tira del puente y denuncian a la policía, lo empujó del puente. O sea, y querían que se quede esa versión, que el policía lo había empujado al puente. Cuando por fin lograron conseguir unas imágenes donde se ve que el manifestante se cae del puente, el policía en ningún momento lo empuja, como se había dicho, ¿no? Entonces, lo mismo se quiere hacer acá, o sea, se quiere poner a la policía, se le dice a la policía, que la policía es responsable, quieren hacerlos responsables de la muerte de estos dos manifestantes como de lugar, cosa que tampoco me parece, ¿no? O sea, yo no digo que todos los policías sean incorruptibles, o sea, de hecho, como en cualquier institución o en cualquier organización deben haber policías buenos como policías malos, pero no creo que sin haber las pruebas se anticipa a decirles asesinos, que porque haya algunos que sean corruptos, porque incluso por la página también me escriben, pero me dicen, oye, pero ¿qué tanto defiendes a los policías si son unos corruptos, si piden coimas? O sea, deben de haber de los policías de todas maneras, pero no significa que toda la institución, o sea, y se manche toda la institución por eso, también hay policías que son buenos. Entonces, y eso es lo que también hay que rescatar. Hay que también prevalecer la ley y el orden, que es lo que dice Trump, ¿no? Cuando pasa lo de George Floyd, también la policía queda como la policía mala, la policía racista, y comienza a ensuciar mucho y a criticar mucho la imagen del policía. Y creo que, y amigos que viven en Estados Unidos y en Canadá me decían, después de lo que ha sucedido con lo de George Floyd, los policías tienen miedo de tocar a un delincuente que sea negro, porque los están estigmatizando de racistas. Prefieren dejarlo que haga su fechoría para no meterse en problemas. Entonces, yo creo que a ese grado no podemos llegar, y es lo que está sucediendo ahorita en el país, ¿no? O sea, ya está sucediendo. Y está sucediendo de que a la policía le están diciendo asesinos. Y está sucediendo de que, y la narrativa se repite, ¿no? Como te digo, la narrativa de Perú se está repitiendo de otros países. Por eso te digo que no me parece casualidad. Entonces, se está repitiendo de la policía mala, se está repitiendo la juventud como motor, como héroes de todo, como personajes héroes de todo esto, cuando ni siquiera saben cuáles son los fines de atrás. Eh, y se está, digamos, despertando, ¿no? Se está utilizando mucho esa palabra que está despertando porque se han indignado por la corrupción y la falta de sensibilidad de los políticos que nos están manejando cuando tienen una indignación selectiva, ¿no? No se indignaron por hechos que fueron bastante más crudos de los que nos ha pasado durante la pandemia, y no se han indignado, y se han indignado, perdón, porque han sacado a un presidente que nos estaba robando delante de todos, un coimero, y entonces es una indignación bastante rara, ¿no? Sí, y es Esa es básicamente, la lectura. sí, es básicamente el mismo cuento que están siguiendo en Perú. Ahí está el caso de Chile, como bien indicas, el odio ahora que se quiere promover hacia los carabineros, así es el término correcto me parece. Bueno, la Fuerza Policial de Chile. Y Ay, lo mismo veo, dime. se te da un poquito, se te ve un poco difuso, me parece, ¿me puedes repetir lo último, porfa, que no te escuché bien? Que me parece que la Fuerza Policial de Chile se llama los carabineros. Los carabineros, sí. Sí, que vemos cómo ahora el pueblo chileno ve a este cuerpo policial como los peores, y es básicamente todo un libreto que repite la izquierda, y lo mismo vemos en Estados Unidos, y es básicamente el mismo patrón hasta llegar al punto de deslegitimizar a la policía,
quitarle los fondos y apostar a un mundo de anarquía, porque en una democracia realmente se necesita orden, se necesita ley, y bueno, básicamente ninguna democracia es perfecta, eso es lógico. Por lo tanto, para evitar el desorden, la desobediencia civil, no es que el Estado deba tener todas las armas de totalitarismo, de dictadura, sino más bien mantener ese organismo policial, ese organismo de defensa militar, como un organismo que realmente no dependa de los políticos para así mantener el orden. Por eso yo siempre he dicho que en una verdadera democracia la policía, los militares deben estar siempre velando por el bien del pueblo y no por el bien de los políticos, porque no es un secreto para nadie que en nuestra región latinoamericana los políticos utilizan el cuerpo policial, el cuerpo militar, a su antojo, hacen lo que les dé la gana. Entonces, esto es lo mismo que se está repitiendo en muchas partes del mundo. La izquierda radical, la élite globalista, pretende no quitar todo aquello que sí funciona. Y por eso te hago la última pregunta. ¿De qué forma influye la izquierda radical en estas nuevas olas de protestas en Perú? La izquierda radical está, digamos, apoyando, incentivando a que la población esté idiotizada. Ya está bastante idiotizada por los grandes medios de comunicación. Logran que la gente solamente crea una versión de los hechos. Entonces, como la narrativa de que la policía es asesina, ¿no? Como la narrativa de que necesitamos una nueva constitución porque no se está respetando y hubo golpe de Estado. Eso creería que son que son las dos principales narrativas que está teniendo la izquierda. Y la tercera es que la juventud es la que va a cambiar la situación. Entonces incentivan mucho a los jóvenes a que salgan a manifestar, a que salgan en las manifestaciones. Yo creo que eso es lo que está logrando la izquierda. Te quería contar de que dentro de la página nos siguen algunos policías, que obviamente no voy a decir sus nombres, pero nos siguen, y de hecho he tenido la oportunidad de conversar con un par de ellos y están bastante bien informados de lo que está sucediendo, cosa que me alegro mucho porque pocas son las personas que digamos, te pueden decir, oye, sí, ubicas a Agustín Laje o ubicas a a Juanma Polanco. Entonces son pocos los que te pueden dar esos referentes, y me alegra que los policías, por lo menos con los que he podido conversar, si estén al tanto de eso, están bien informados y sepan lo que está sucediendo y están preocupados por la imagen que está teniendo la policía. Un chico de Venezuela nos escribía hace poco dentro de la página para que veas cómo se dan las lecturas, ¿no? Porque nos decía, no puedes apoyar tanto a la policía ni santificarlos porque la policía también comete errores, ¿no? Entonces, totalmente válido, la policía también comete errores, pero no me parece el contexto que sea eso, ¿no? No me parece que les estén diciendo asesinos. Incluso mi familia es familia de militares, y tengo primos, un primo sonsonazo que vive en, en Canadá, entonces está súper intoxicado por toda la cultura, por toda la onda progresista, que él mismo dice que los policías son asesinos. Yo no lo puedo creer. Mi familia es de militares y él está diciendo eso. Entonces me parece completamente loco cómo es que se están dejando manipular por toda esta narrativa que está sucediendo y no se tomen el mínimo de criterio de pensar que la policía también está yendo ahí y ver otras imágenes de cómo ellos también los golpean y que ellos también tienen una familia. Ellos no pidieron estar en la marcha. Ellos están yendo a la marcha porque es su deber de mantener a la ciudadanía protegida. Ellos no van a ir a la marcha, digamos, a poner su bomba de inmediato. O sea, no es así. No es así. Los policías no son los asesinos. Y eso me da mucha pena que esté sucediendo. Creo que es una de las cosas que me parece de lo más injustas que puede haber ahorita. Y otra cosa es que también la libertad de expresión está siendo bastante censurada, está siendo bastante,
bastante agresiva. Yo estoy segura, yo en mi cuenta personal también pongo en mis stories o en algunos posts, más soy de colocar stories, donde coloco esto de la policía y mis tipos de pensamiento, que van, estoy segura, en contra del 90% de la gente que me sigue en mi Facebook o en mi Instagram, y también ha habido gente que me ha llegado absolutamente indignada por mis comentarios, ¿no? No puede ser que porque una persona, algunos tienen un pensamiento diferente, le estén agrediendo, o he visto amigos que han publicado en sus Facebook, incluso les han bloqueado la cuenta, cuentas personales, ni siquiera como cuentas de comunicación, solamente para una opinión, y la gente es muy agresiva al decirles, como tú estás pensando, estás equivocado, estás errado, y les piden que justifiquen. Entonces, me parece que la población también está tomando un carácter bastante violento. Incluso en la misma página, y eso te estoy hablando a nivel del peruano promedio, que no es periodista o alguien así, a los periodistas también les están censurando la información. Hace poco les censuraron la cuenta de Twitter a un periodista de Ortiz, a un canal que es como que centro derecha, que es Willax, entonces a otro periodista que es Paco Bazán, solamente por decirle que la policía no había sido los asesinos de esos manifestantes, y ya la gente se estaba diciendo, oye, este pata está hablando, entonces, esto tampoco puede suceder dentro de la población, y está sucediendo, ¿no? Tienen que poner a los malos de la película, y tienen que poner al grupo de personas que están impidiendo que el Perú siga avanzando, que son la gente que piensa, digamos, como los que nos están acompañando ahorita, ¿no? Que creen que la vacancia estuvo bien, que creen que la policía no es asesina. Entonces, creo que esto es lo que está sucediendo lamentablemente, pero como yo trato de decir en los live, la oportunidad que tengo de hablar es que la esperanza que me da mi país es que veo que hay muchos chicos que nos siguen de gente joven, bastante jóvenes, que por ahí hay algunos que están desmotivados porque están bien informados y saben todo lo que está ocurriendo y no tienen esta venda en los ojos, ¿no? Entonces, están preocupados porque dicen, pucha, el Perú ya se fregó. Pero yo creería de que no, de que tenemos que seguir informándonos, porque esto es una batalla cultural, como bien dijiste, que los libros sean los mejores amigos, revisen de nuevo el Manifiesto Comunista, revisen el libro de Agustín Laje, revisen todos los libros que puedan, no solamente se basen en los posts que puedan encontrar de las páginas de Instagram o de Twitter. En mi caso, yo ya estoy formada, digamos, yo estudié otra carrera, me dedico a otra cosa y trato de poner mi granito de arena en la página comunicando de expertos, en realidad. Entonces, a estos chicos que son jóvenes, yo en verdad espero que de ahí yo pueda conocer a un Agustín Laje peruano, a un Milei peruano, a un Juanma peruano, a una Fátima Mercado peruana, entonces que se sigan líderes de una derecha mucho más nutrida, mucho más rica, y que puedan ser los próximos líderes de mi país, ¿no? Y al presente, a los que ya, digamos, en nuestro presente seguir informando y informándonos, autoinformándonos, y tratar de cuando tengamos conversaciones con personas que nos importen más de nuestro metro cuadrado, y que cuando tengamos la oportunidad de conversar con una persona de mente abierta, hacerles ver que hay otro tipo de perspectiva de cómo están sucediendo las cosas, porque mucho pasa de que de repente en reuniones de día te encuentras con personas de mente cerrada y que ya creen que lo que escuchó de Rosa María Palacios es la versión verdadera, única y irrefutable. ¿Sabes qué? Ahí no te gastes. Pero de todas maneras puede ser que encuentres a otra persona que sí te va a querer escuchar y que vaya a reflexionar de lo que tú le vayas a decir, sin la necesidad de imponer tu idea, ¿no? Sino que le hagas repensar de todo lo que está sucediendo. Sí, sí, realmente quisiera hacer alguna última reflexión, y es que precisamente la izquierda, además de quitarnos la policía, también nos quiere dejar desarmados. Y el único país del mundo, bueno, al menos en el occidente, que puede darse el lujo de defender su propiedad privada, de defender su hogar,
de defender la iglesia donde va, sin la necesidad primordial de tener una policía. Tiene la libertad de poseer, de portar un arma. En América Latina vemos todo lo contrario. Entonces, si realmente la izquierda radical pretende quitarles fondos a la policía, a los militares, ¿quién nos va a defender mediante una protesta civil con carácter izquierdista? Imaginen ustedes que en Perú viene la izquierda radical a provocar desorden, a marchar, porque si fuese tan solo una marcha pacífica, pues la gente quizás no se asombra, porque todo aquel reconoce el derecho que tiene una persona de expresar libremente, de marchar pacíficamente. Lo que pasa con la izquierda es que hace todo lo contrario. Promueve una protesta, un desorden, un caos, que si la policía o si los militares no intervienen, destruyen los centros comerciales, destruyen las propiedades privadas, destruyen los hogares y atacan hasta las iglesias. Ahí está el vivo ejemplo de Chile, perdón, como vimos un presidente de derecha que al final de cuentas demostró ser una basura, una porquería, un presidente blando que no le dio la orden a los carabineros de proteger los centros comerciales, las propiedades privadas, los hogares, la iglesia, y por eso la izquierda entonces aprovecha ese hueco que se abre y comienza a destruir todo lo que encuentra en su camino. Y nosotros no podemos permitir que tampoco les quiten fondos a la policía, que nos quitan a la policía porque son los únicos que tratan de velar por ese orden en la sociedad. Si no nos quieren dar la libertad de portar armas, entonces que no nos quiten la policía. Por eso dije que el único país del mundo que puede darse el lujo, donde el ciudadano puede defender su hogar sin la intención primordial de tener un policía fuera de la casa, es Estados Unidos. Y bueno, ahí es que básicamente la izquierda pretende controlarnos en todo sentido y comienza una campaña mediática, una campaña publicitaria, utilizando todos los medios posibles para hacerle entender a la ciudadanía que podemos radical. Y al final de cuentas, como siempre hemos dicho en los live, la izquierda siempre va por la cultura y luego va por la política, luego va por lo social, por la restringiendo nuestras libertades civiles, nuestros derechos, y nosotros realmente no podemos permitir eso. No, claro que no, y de hecho creo que como derecha, en estos últimos, sobre todo en estos últimos 4 años que ha estado Trump, creo que esos 4 años con Trump también ha servido para darse valor y tomar interés político y tomar una postura de derecha, ¿no? Creo que la gente de ahora se siente, sobre todo los jóvenes que son de derecha, se sienten mucho más seguros de su posición porque se están yendo mejor gracias a todos los referentes que están saliendo y descubriendo que en verdad las cosas tienen tienen otra verdad, tienen otro fin, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno, Fátima, te agradezco muchísimo la oportunidad que me has concedido de aprender sobre la situación de Perú. Magnífico, de verdad, todo lo que tú has dicho. Te agradezco Bueno, nada, bastante. vengan a hacer turismo. Acá los esperamos con un ceviche y el pisco sour. Y así que bueno, aprovecho también para felicitar el trabajo que hace Evelyn y tú desde sus cuentas hermanas, mi amigo Caviar y Antipresa, las cuentas gemelas. Las cuentas gemelas, sí. Muchas gracias. Y, Gracias, Juanma, por la invitación. no, y bueno, mi única motivación es que sigan aprendiendo, que sigan impactando en las redes sociales, sigan haciendo el trabajo que hacen porque se están convirtiendo en esas grandes referentes de Perú. Gracias, Juanma, y gracias a todos también los que nos han acompañado. Gracias por la invitación. Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado al live y recuerden suscribirse al canal de YouTube y verlo también por allá. Así que bueno, un abrazo.
Chao, gracias, gracias, Homer. Bye, bye.